apuntes que ustedes realizan de las exposiciones que yo hago, que forma parte, en realidad, del rompecabezas, en todo caso, que estamos tratando de armar esta materia. Pienso que las clases lo que ayudan es a construir un puente entre los videos y los textos que les estoy compartiendo. Entonces, es muy importante, ¿no? Entonces forma parte, les había pedido justamente al inicio del semestre, me dividieran sus cuadernos en 3 partes, una que se remita a resúmenes de lecturas, otra referida a los documentales y otra las exposiciones del docente, ¿sí? Entonces sí, claro, forma parte importante del trabajo que vamos a venir realizando, ¿sí? Bueno, a ver, quisiera hacer una especie de síntesis, resumen de esta primera parte. Sobre todo destacando ¿a qué sirve toda esta primera parte de la formación del economista? ¿Sí? Eso es finalmente, o sea, ¿cuál es la utilidad que tiene el haber comprendido las características del desarrollo del capitalismo en América Latina durante la primera mitad del siglo XIX? Eso es. O sea, es durante la segunda mitad del siglo XIX, o sea, de 1850 a 1900. Y esa es la cuestión central aquí. Entonces, a ver, podríamos caracterizar, siguiendo Agustín Cueva, este primer periodo, ¿no?, como la fase oligárquica del desarrollo del capitalismo. ¿Sí? O sea, si se entiende como oligárquica a este predominio, ¿no?, de los señores de la tierra en vinculación con los grandes comerciantes y el capital monopólico que se acentúa en la actividad primaria exportadora. ¿Sí? Ustedes han visto el video Repúblicas y Bananas, y ustedes han visto el video sobre el modelo agroexportador en el caso de la Argentina, ¿no? Si ustedes han leído esto de Agustín Cueva, que habla del desarrollo oligárquico dependiente, saben de qué estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando fundamentalmente de un primer periodo del capitalismo en América Latina, que va a tener como uno de sus rasgos un proceso de neocolonización, vamos a llamar así, neocolonización, porque bueno, no es el colonialismo clásico, ¿sí? Ya no es la invasión, digamos, militar que supuso el colonialismo español, la instalación de reinatos y de un control, digamos, político directo por parte de la metrópoli española. Estamos hablando de un proceso de neocolonización, ¿no?, que Vladimir Ilich Lenin denomina imperialismo. Imperialismo como la fase superior del capitalismo, uno de cuyos rasgos específicos es justamente la exportación de capitales. ¿Sí? Estamos indicando que durante esta segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en Sudamérica, Inglaterra se va a convertir en una potencia dominante en distintos países del continente. ¿Sí? Es un dato muy importante. Ustedes los tienen que tener como referencia, porque el análisis económico no puede perder de vista el contexto mundial. ¿Sí? ¿Para qué te sirve una materia como historia de América Latina? Para llamarte constantemente la atención que tus análisis económicos
tienen como cuadro de referencia, como marco de referencia, la economía mundial. ¿Sí? Es decir, te van a dar cuenta que bueno, es probable que los analistas, muchos analistas económicos con los cuales nos encontramos frente a la tele, probablemente no han tenido clases de historia, porque sus análisis tienden a ser muy nacionalistas. Te van a dar cuenta que en los debates que hay en el ámbito, digamos, político, ¿no? Bueno, normalmente estos debates sobre la economía se realizan dentro de las discusiones que hay sobre lo que hizo la oposición o sobre lo que hizo el anterior gobierno, el gobierno de Áñez, o lo que hace ahora el gobierno de Arce Catacora, y ahí aparecen economistas que están para sacarle la entrepla a unos o a otros. Los tipos de análisis, si se dan cuenta, en la medida en que centran casi toda su atención en cuestiones políticas, digamos, gubernamentales, pierden de vista a mayor parte de las veces el contexto internacional. ¿Sí? O sea, y uno de esos grandes contextos hoy, justamente, la pugna existe, digamos, por el dominio del mundo, lo vamos a decir así en otras palabras, de China frente a los Estados Unidos, ¿sí? Que son los dos grandes hegemones. Si uno pierde de vista esa gran disputa del poder mundial, está ciertamente, como yo ya utilizo mucho esta metáfora, dando puñetes de ciego. A ver, ustedes comprenderán que uno de los grandes socios del gobierno anterior de Yanine Áñez fueron los Estados Unidos, ¿sí? Lo propio, es decir, cuando ahora se está viendo el apoyo que está teniendo Arce con la cuestión de las vacunas, sean de origen chino y después ruso, es decir, hay un realineamiento de este gobierno hacia otros socios internacionales, ¿sí? Hay que recordar que Rusia está dentro de la constelación de países que está hegemonizado, dirigido por la China, ¿sí? Entonces, es importante entonces entender esto de la geopolítica mundial como una especie de tablero de ajedrez, ¿sí? Donde nosotros ocupamos un lugar bien chiquitito, ¿sí? Donde existen, bueno, otros países que ocuparán el lugar de alfiles o finalmente de reinas y de reyes dentro de esta pugna por el control, en primera instancia, de los recursos naturales, ¿sí? Este problema que hay ahora, por ejemplo, en torno al litio, esta suerte de competencia que hay entre China y los Estados Unidos por el control del litio, es algo que nos inmiscuye a nosotros, en tanto Bolivia tiene una de las principales reservas de litio a nivel mundial, ¿sí? Entonces, claro, o sea, esta pugna que hay, o sea, lo que pasa en términos de políticas, lo que hacen los estados, no puede perder de vista estos juegos de poder a nivel internacional, ¿sí? Esto pasa hoy, pero sobre lo que estamos hablando en la materia, sobre algo parecido, pero sí, diremos más de un siglo atrás. O sea, estamos hablando de que, les decía eso justamente, que durante la segunda mitad del siglo XIX, Inglaterra, en ese entonces la principal potencia económica del mundo, va a lograr controlar principalmente la fuente de provisión de materias primas, ¿sí? Ese es uno de los rasgos, una de las características de este desarrollo oligárquico dependiente de lo que te habla Agustín Cueva, ¿sí? Va a ser el posicionamiento, dice Agustín Cueva, de el capital monopolista, y cuando está hablando del capital monopolista, está hablando de este capital imperialista, está hablando de grandes empresas de origen inglés, pero que ya se han lanzado a la conquista del mundo. Es decir, abriendo filiales, abriendo
sucursales, mundializándose, transnacionalizándose, para usar una palabra, digamos, que desde los 90 estuvo muy en boga, esto de la globalización, que no es algo nuevo. En realidad, Inglaterra, si ustedes quieren, era en la segunda mitad del siglo XIX, se va a convertir fundamentalmente en lo que Estados Unidos ha sido durante la segunda mitad del siglo XX, en América Latina. ¿Sí? Bien, una potencia, digamos, mundial de primer orden, ¿no? Las transacciones internacionales se las hacían con libras esterlinas, que era, digamos, la moneda oficial en Inglaterra, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan ese enfoque, ¿sí? ¿Qué es lo que a ustedes les va a evitar caer en los nacionalismos, chicos? No hay nada. Un economista nacionalista es el peor economista, ¿sí? O sea, es decir, es una persona que trata de pensar la economía en base a variables endógenas y locales, y es, les digo, un mal economista. ¿Por qué? Porque ha perdido de vista la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es el rasgo básico de la realidad económica contemporánea? Es la economía mundial. O sea, desde este periodo en el que desde más antes, en realidad, o sea, el mundo, la economía mundial se constituyó, el mundo se constituyó como una economía global con el descubrimiento del nuevo mundo. Ahí es donde finalmente se logró circunnavegar todo el globo, ¿no ve? Pero lo que nosotros estamos hablando es un capítulo, un episodio un poco posterior, es cuando estamos hablando en realidad de este periodo que es, vamos a precisar, es la segunda revolución industrial en Inglaterra, ¿sí? O sea, estamos hablando de la segunda revolución industrial, y es en ese periodo de la segunda revolución industrial en el que Inglaterra está requiriendo, es una locomotora en expansión que está requiriendo fundamentalmente de la provisión de materias primas. Entonces, claro, estamos hablando de que es una realidad económica global. Y les decía, o sea, les estaba diciendo, un mal economista es alguien que ha perdido de la realidad, porque es un economista nacionalista, les decía, ¿no? Ha perdido de vista la realidad en tanto y en cuanto no tiene en su análisis, en su visión de las cosas, estas otras variables que son realmente determinantes. La realidad de la economía es la de una economía mundial. Entonces, quedarse con variables endógenas es haber perdido, digamos, vista esta realidad. Entonces, cuando estamos hablando de historia de América Latina, y estamos hablando de historia de América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX, no tiene que perder de vista estamos viviendo ya una etapa de madurez de un imperio. Vamos a decir que es una fase, digamos, inicial, es una etapa de madurez. En tanto que a fines del siglo XIX, así como hace algunos años, ya hace una década, empezó a surgir la China, Estados Unidos a fines del siglo XIX ya era claramente una potencia que estaba entrando a competirle a Inglaterra, en principio, el control del continente. Esto que ustedes han visto, Bananas y Repúblicas, te muestra un episodio, un capítulo de este proceso, ¿sí? O sea, la United Fruit Company era una empresa de origen norteamericano, ¿no? Y que se puso a exportar, digamos, bananas, se convirtieron muy famosas en los Estados Unidos. Está mostrando un capítulo de cómo se dan estos procesos, ¿sí? Yo les muestro así con estos videitos, en realidad, algunos pasajes locales de una tendencia que es global, o sea, es decir, es regional en América Latina. Porque si Centroamérica se convirtió en norteamericana, si ustedes quieren, para decirlo de algún modo, es decir, Estados Unidos va a tener una gravitación fundamental desde los años 90 del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX,
Durante ese periodo Estados Unidos va a protagonizar golpes de Estado, hasta invasiones directas, va a constituir gobiernos clientes, dentro de un proceso que está directamente ligado a sus intereses económicos, que es de expansión de sus empresas en estos países, y con el fin, en todo caso, digamos, de proveerse de una buena cantidad de materias primas, pero también de medios de transporte. O sea, es importante indicar de que uno de los grandes objetivos que van a tener los norteamericanos va a ser justamente buscar un paso, ¿no?, entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. O sea, si ustedes ven la geografía de Estados Unidos, es una especie de embudo, ¿sí? Un embudo, una parte más delgada, pues en un embudo. Pues si ustedes en la parte, digamos, más ancha, quieren cruzar entre la costa este y la costa oeste, ese trayecto, ¿no?, realmente es un trayecto inmenso, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos de los norteamericanos para comunicarse de la costa este a la costa oeste va a ser, una de las vías va a ser tratar de buscar de hacerlo por la vía del agua, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, del canal de Panamá, es decir, la necesidad, digamos, de buscar encontrar, si ustedes quieren, una vía para el transporte de sus propias mercancías de un lugar hacia el otro lugar, a llevarle ciertamente a experimentar procesos de expansión directa, de colonización directa de países centroamericanos, ¿sí? Entonces, claro, va a adquirir ahí un peso gravitante Centroamérica, ¿no? Y además de la cuestión del transporte está la provisión del principio de materias primas. Estados Unidos también está experimentando una revolución industrial. O sea, es un proceso de producción que sustituye la producción manual por producción maquinizada. Eso requiere materias primas. Entonces, esto es lo que pasa, así de un modo muy resumido, en Norteamérica. Yo les he mostrado ahí un capitulito, un pequeño capitulito de esto, con bananas y repúblicas, ¿sí? Con sus propias especificidades. Inglaterra va haciendo lo propio en el sur, ¿no? Y de ahí ustedes han visto un capitulito también chiquito, tiene que ver con esto de la economía, digamos, exportadora, ¿no? En el caso de la Argentina, donde Gran Bretaña se va a volver ciertamente un país, digamos, predominante en la producción de carne y en la exportación de granos en terreno argentino. Entonces, este elemento es clave, porque, claro, las discusiones de los economistas, estas cosas pueden resultar como, ¿por qué diablos a mí me sirve como economista ver todas estas cosas? Muchos van a estar tentados a creer que la economía solamente es una cuestión de curvas, de variables, y a veces uno está tentado a perder de vista lo que tenemos aquí o estamos tratando con seres humanos, ¿sí? A ver, en esta cuestión de lo que les estaba diciendo hace un momento, o sea, el control, la hegemonía que van a ejercer estos países, Norteamérica en la parte de centroamericana y Inglaterra en el sur, va a configurar uno de los rasgos centrales de la economía regional. Es esta suerte de se los voy a anotar aquí, ¿sí? Es esta relación, de lo que ya les he hablado anteriormente, pero lo que estamos haciendo ahora es un resumen. Hay que enfatizar ciertas ideas que son centrales, centro-periferia, ¿sí?
bueno, ejemplo es, bueno, puede ver la relación entre, sí, la relación de Estados Unidos con Colombia. ¿Sí? A ver, esto de la cuestión de la banana, han visto, han leído al Márquez, ¿no? 100 años de soledad, este pasaje sobre la masacre de las bananeras, ¿no? La United Fruit Company también, es decir, la United Fruit Company es una transnacional pues ese es un buen ejemplo, ¿no? Ahí está. Colombia, okay. Relación centro, bueno, no es el único centro, ¿no? El centro más importante de la época, hemos dicho, es Reino Unido. Entonces, a otra relación centro-periferia, uno la puede ver otro buen ejemplo en esto que ustedes han visto, que es Reino Unido, la Argentina. ¿Sí? Es también otro buen ejemplo de relación centro-periferia. Centros económicos se especializa, voy a ir escribiendo acá, la producción de maquinaria. ¿Sí? A ver, vamos a entrar. Son los dueños del dinero. Que se especializan en la producción maquinaria y criterios son receptoras de esa inversión, ¿no? Inversión de esa inversión, porque estamos hablando que no son los dueños del dinero, entonces que son los dueños del dinero que exportan capital aquí y se especializa en la producción de maquinaria, y periferias que son receptoras de esa inversión y que se especializan en la producción y exportación de materias primas. Esa es la relación. Ahí está. Perfecto. Entonces, la cuestión es esa, o sea, es cómo se da esta relación, ¿no? Es una relación desigual, que hay un intercambio desigual en esta relación, ¿no? Que a ver, lo que sucede ante todo en este de relación asimétrica, ¿no? Es que se da un proceso de transferencia de excedente, de nuestro excedente, está, digamos, expresado en las materias primas, que son el producto del trabajo humano, finalmente, de fuerza de trabajo explotada en una condición semicolonial en nuestros países, y esto va a favor de los centros hegemónicos. Entonces hay una relación simétrica, ¿sí? A ver, vamos viendo un poco con más detalle esta relación, ¿sí? Se trata de un proceso de transferencia de nuestro excedente a favor de los centros económicos, a partir de la explotación, fuerza de trabajo barata, ¿no? Y el aprovechamiento de nuestros recursos, que son industrializados allá
Es decir, por ejemplo, el estaño, ¿sí? Todo este descubrimiento de la industria de la hojalata en los Estados Unidos, por darles un ejemplo. ¿Sí? Se utilizan el estaño para la hojalata, ¿sí? Con lo que se fabrican las conservas, ¿no? Es decir, el envase de las conservas. Entonces, exportas como materia prima estaño y te devuelven el producto enlatado y consumo. Entonces, vamos a ver, a partir de la explotación fuerza de trabajo, ¿verdad? Y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales que son industrializados acá y que luego se vuelven a vender la periferia como productos industriales. Estas relaciones claves, ¿sí? Es importante que entiendan esto. En este periodo estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Por tanto, lo que tú estás viendo es que se va a surgir en todo caso una suerte, esto les estoy describiendo ahorita, una división internacional del trabajo. Galeano tiene una figura bien interesante sobre esto de la división internacional del trabajo. Dice, es el proceso a través del cual unos países se especializan en ganar, lo dice así de una manera didáctica, y otros países se especializan en perder. No, lo dice, da una categoría, digamos, económica, que es la economía política marxista, y la traduce en un lenguaje didáctico. ¿Sí? División internacional del trabajo es el proceso a partir del cual unos países se especializan en ganar, otros países se especializan en perder. Bueno, entonces este proceso que se da a partir de esta suerte de división, o sea, los países son los dueños del dinero, no son los países en realidad, son las burguesías de estos países, ¿sí? Las clases dominantes de estos países, los grandes empresarios de estos países. Que, además de ser los dueños del dinero, o sea, se especializan en la exportación de ese dinero, que acá lo vemos como inversiones. No solamente eso, producen a la vez tecnología. Tanto en nuestros países lo que va a suceder es una suerte de especialización durante esta primera etapa en la producción de materias primas, ¿sí? Materias primas que, como les decía, allá son transformadas, pues son transformadas en los centros hegemónicos. Esa materia prima sirve para generar productos industriales, después volverlos a vender en nuestros propios países ya como productos industriales. ¿Sí? Bueno, ahora esta suerte, ¿qué efectos va a tener este proceso? Pues este proceso, uno de los efectos claves, esto que lo analiza el mismo Agustín Cueva en el libro El desarrollo del capitalismo en América Latina, es que va a haber una suerte de estrangulamiento, se utiliza esta metáfora, de tu mercado interior. ¿Sí? Son las metrópolis imperiales las que van inundando tu propio mercado interior y van limitando y en algunos casos prácticamente imposibilitando el desarrollo de una dinámica endógena de acumulación. Es decir, los excedentes no se quedan acá, sino que se van afuera. ¿Sí? Volvemos a esta idea de que la que te decía Agustín Cueva, ¿no? Que la división, Eduardo Galeano, de que la división del trabajo es este proceso, es esta relación, ¿no? Hablaremos con más propiedades, esta relación en la cual unos países se especializan en ganar
y otros países se especializan en perder. Mira el suicidio. ¿Sí? Y esto tiene muchas, o sea, es decir, hay muchos mecanismos que dan ese resultado, y uno de ellos es este que estoy mencionando: especialización en la producción, digamos, de productos industriales frente a nuestra producción de materias primas. ¿Sí? Entonces, a ver. Entonces, son estos elementos que les he ido dando. Ustedes los pueden ver en estos videos que les he dicho: el modelo exportador argentino, bananas y repúblicas con el caso de Centroamérica, ¿sí? Es lo que le da el rasgo de desarrollo. Vamos a sintetizar todo lo que hemos dicho hasta ahora, lo que podemos llamar un desarrollo dependiente. América Latina. Se establece una relación de dependencia. La relación de dependencia donde el papel dominante en esa relación la tienen países como Inglaterra en primer lugar y después los Estados Unidos. Desarrollo dependiente en América Latina. ¿Ya? Bueno, ese es un primer aspecto. Ahora, hemos hablado de un concepto más amplio, es decir, hemos utilizado el término de hegemonía al principio. Hegemonía inglesa, no sur. ¿Sí? La hegemonía no es solamente una relación económica, chicos. Es decir, no es, si bien su fundamento es económico, estamos hablando de la principal potencia industrial del mundo, Inglaterra. Esto también es una hegemonía de tipo político, ¿sí? Y una hegemonía también militar. ¿No? Es importante entender que los ingleses van a llegar como resultado de guerras, ¿sí? a llegar a tener un control sobre los mares. ¿Sí? Ustedes han tenido que ver alguna película sobre piratas, ¿sí? Sobre filibusteros. O sea, en realidad, los monarcas primero, ¿sí? y después ya los gobiernos, si ustedes quieren, constituidos por la vía, digamos, republicana, es decir, la vía del voto. En principio los monarcas van a estar inmersos en una pelea por el control de los mares. Y ese control que un país llega a tener sobre los mares es, y fue en realidad una de las claves para mover el comercio de sus mercancías. ¿Sí? Ver. Eso se lo puede ver desde el siglo XVI. ¿No? En el siglo XVI, por ejemplo, la principal potencia económica estaba en las ciudades-estado de Italia. ¿No? Estamos hablando de Venecia, Génova, ¿no? Que van a convertirse en el centro económico, y esto lo van a hacer a partir del hecho de que esa burguesía va a lograr, y esos gobiernos, esas ciudades-estado, o sea, son gobiernos, a la vez expresan los intereses de esta burguesía comercial, mercante,
algunos de ustedes han tenido que leer esta obra de Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia. Bueno, o sea, el Mercader de Venecia es un comerciante acaudalado, es judío, pero trafica y digamos hace comercio y tiene su centro de operaciones en Venecia, ¿sí? Bueno, está contextualizado en ese periodo, es el siglo XVI, ¿sí? Entonces tuvieron que tener un control sobre el mar Mediterráneo fundamentalmente. Pero lo propio más adelante, es decir, Inglaterra ha tenido que disputarse con españoles, portugueses, franceses, a través de la guerra, el control de los mares. Es decir, esto de la, o sea, la economía no es algo que funciona en abstracto, o sea, no es que algo que ustedes lo vayan a comprender solamente a partir, digamos, de las curvitas y de las ecuaciones matemáticas. Es decir, la guerra ha tenido un papel de primer orden en la organización del mundo, ¿sí? Y Inglaterra ha logrado un control sobre el comercio gracias a la guerra. Entonces es importante que tomen en cuenta este aspecto. Porque, bueno, después de esta experiencia, lo propio va a pasar con los Estados Unidos. O sea, es decir, los Estados Unidos van a convertirse en un imperio después de la primera y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no habría podido convertirse en un nuevo imperio si no habría sido gracias a que resultó victorioso en la Segunda Guerra Mundial. En la edad de oro norteamericano es Segunda Guerra Mundial, post 45, los años 50 y los años 60 son sobre todo la época, la edad de oro, si ustedes quieren, de la expansión norteamericana. Entonces, pero eso supuso, entre otras cosas, además de tener, decía, ¿no? Ahí va mi argumento, o sea, además de tener un fuerte peso económico, de ser la primera potencia, digamos, industrial, que hay un elemento clave, que tengan un criterio, es decir, estamos hablando de potencia industrial, vamos a ver las cosas. Se estaba explicando para que retomemos, digamos, el hilo de la hegemonía mundial, en dos aspectos claves. Uno es ciertamente la productividad, ser la primera potencia industrial del mundo, es decir, un factor clave es la productividad del trabajo. Cuando estamos hablando de la productividad del trabajo es cuánto producto tu economía puede generar, dado un determinado desarrollo tecnológico científico. ¿Sí? ¿Cuánto puedes producir? ¿Cuánta cantidad de producto puedes generar? Entonces, un país que en esa época era una gran potencia industrial en Inglaterra, o sea, tenía el país que tenía mayor productividad. Ese es un factor de la hegemonía. Y el otro que estábamos tratando de explicar hace un momento era este otro, es decir, además del factor, digamos, económico, está el factor militar. Claro, estábamos hablando de que Inglaterra hasta la Primera Guerra Mundial fue y tenía el ejército más poderoso del mundo. Era un país que tenía bases militares en distintas partes del mundo, porque había sido un país que había vivido colonizando otras latitudes del mundo. Entonces tenía bases militares en la India, tenía bases militares en la China, tenía bases militares
en el África habían hay, tenía colonias en África, o sea, es decir, un país que efectivamente tenía desplegado en distintas regiones del mundo su poder militar. Entonces, no es que solamente con tu desarrollo económico tú puedes imponerte como hegemón en el mundo, ¿sí? Entonces están estos factores, ¿no? La hegemonía, utilidad del trabajo, control militar. Pero no solamente eso, además del factor económico, el factor militar, hay un tercer aspecto que es muy importante, que tiene que ver con el factor político. No solamente meter bala acá, es, finalmente la cuestión de lo que se llama la diplomacia. Las armas vienen cuando no funciona la diplomacia, ¿sí? Cuando no funciona la disuasión, y el otro factor que es el factor ideológico, ¿sí? La ideología. El liberalismo económico, vamos a decirlo así, ya las grandes ideas que ustedes las conocen, las van a ir conociendo, de David Ricardo, de Adam Smith, ¿no? Van a convertirse en el eje, si ustedes quieren, de la ideología dominante en nuestros propios países, sobre todo durante la década de los 70, siglo XIX. Ya los principios de libre empresa, los principios de propiedad económica, progreso, desarrollo, esas grandes ideas. Progreso, desarrollo. Eso. Desarrollo, empresa. Son ideas, digamos, van a difundirse y se van a expandir, sobre todo en los sectores, digamos, empresariales de estos países que van a dar finalmente, por eso, buscar establecer alianzas con el capital privado, con el capital extranjero. Gran parte de estas matanzas que ustedes han visto, por ejemplo, en el caso argentino y en el caso chileno, están en torno a esas ideas. A ver, ¿qué es lo que decían los nuevos colonizadores? Porque son procesos de colonización. Eran personas que estaban buscando el progreso, civilización. Definían a las poblaciones indígenas como poblaciones bárbaras, salvajes, incivilizados, así los definía, ¿sí? Entonces, en gran medida este discurso, sobre todo en los sectores dominantes y gubernamentales, va a ser hegemónico. La idea de que ellos están llevando a la civilización, aun cuando esto supone la eliminación así de seres humanos, o sea, es la eliminación, digamos, de esto, poblaciones indígenas, ¿sí? Entonces, son ideas movilizadoras, son ideas económicas en una buena medida, pero justifican en todo caso y justificó el proceso de, ¿no?, el exterminio de poblaciones enteras, poblaciones indígenas enteras. En nombre de progreso, en nombre de civilización. Bueno, entonces, claro, estas ideas venían de Europa, ¿no? Y en ese, digamos, uno de los principales, digamos, ejes de la Inglaterra, en este caso, va a expresar en una buena medida la expansión de estas ideas, ¿no?
Y aquí hay algún conjunto de principios muy importantes. Darwinismo social. Va a ser conocido en varios países en América Latina. Darwinismo social. Ciertas ideas, es una ideología, tiene un origen, en una buena medida está inspirado en las ideas de Charles Darwin, ¿no? Y van a ser aplicados por otros filósofos como Herbert Spencer a la sociedad. Entonces, Herbert Spencer es padre del darwinismo social, va a plantear que en realidad en la sociedad, en las razas humanas en este caso, de la existencia de ciertas razas, tiene la capacidad de imponerse frente a otras razas, ser más aptos. Es decir, la idea de que existen, es aplicar este principio, ¿no?, de la sobrevivencia de las especies, de las cuales te habla Charles Darwin, creo que Spencer lo aplica a la sociedad. Entonces te dice que existirían determinadas razas que serían más aptas, ¿no?, y frente a otras que estarían condenadas a extinguirse o a desaparecer. Entonces ese es un principio de darwinismo social. Y van a haber pensadores, van a haber ideólogos, sobre todo desde los años 80 del siglo XIX, van a adoptar estas ideas y vienen también de Reino Unido, ¿sí? Inglaterra, o sea, es la idea de que finalmente son las razas más aptas, las llamadas, digamos, a encarnar el progreso, la civilización, tanto las otras, las que están condenadas a perecer, que son menos aptas para la vida civilizada, y así se justificaron en una buena medida exterminios masivos. Va a ser la idea de que finalmente la raza blanca sería la más apta y capacitada para vivir, para encarnar el progreso y la civilización. Entonces, sí, a ver, alguien ha levantado la mano. Camilo. Sí, una duda. Entonces, la ideología nazi tiene su base en el darwinismo social. No precisamente. O sea, en realidad el fascismo, el nacionalsocialismo tiene otro, digamos, de orígenes, pero no es exactamente estamos hablando de que va a surgir como 30, 40 años después, ¿no? Aunque sí tiene, digamos, efectos similares. O sea, es decir, tiene efectos parecidos porque finalmente el principio de civilización y barbarie, en el caso, digamos, de estas ideas que, a ver, cuando uno está viendo estos soldados, por ejemplo, que iban a matar gente en el sur de la Patagonia Argentina, ¿sí? Por ejemplo, los colonizadores, muchos de ellos extranjeros, ¿sí? Eliminaron a los Selknam. Es importante que ustedes entiendan que esa gente en su cabeza tiene, además de las ideas de progreso, civilización, la idea de que los indígenas son poblaciones bárbaras, ¿sí? Y que es población salvaje, ¿sí? Entonces es a partir de esos criterios que se justificaron en gran medida el exterminio de esta población indígena, ¿sí? Entonces aquí el principio, si ustedes quieren que diferencia, es importante no diferenciar, o sea, no. Está muy bien tu pregunta.
es importante ver la diferencia. Aquí, digamos, el eje de la diferencia son los conceptos de civilización versus barbarie. ¿Sí? Esta idea está, digamos, de alguna manera recuperando la tesis de Herbert Spencer. Son los dos padres, ¿no? Herbert Spencer, por un lado, a quien ya he citado. O por otro lado, también está Louis H. Morgan, ¿no? Tiene justamente estas ideas. O sea, el principio de que la humanidad indefectiblemente evolucionaría, ¿sí?, desde una etapa de salvajismo, ¿sí?, barbarie, sería por otro estadio que lo llaman ellos barbarie, y civilización, que sería las sociedades modernas, digamos, ¿no?, que caracterizaría ahora. Entonces, los soldados han adoptado en buena medida estos ideales, pero también los políticos de la época están convencidos de que están llevando a esos territorios la civilización. Ellos ven reflejado en lo que es Inglaterra en ese momento, sobre todo, ¿no? Es como lo que ellos quisieran parecerse, o sea, las élites norteamericanas, las élites de este mundo siempre han adolecido de xenofilia, es decir, amor a lo extranjero. Entonces buscan imitar, buscan convertirse, tienen como modelo, digamos, esas sociedades. Entonces, en una buena medida, el exterminio de esta población va a ser su meta, su horizonte. Entonces, es esta división entre salvajismo, entre barbarie y civilización. Y además ellos lo dicen. El nazismo tiene otro tipo de fundamentos, digamos, ideológicos. Espérenme un cachito, por favor, voy a volverme. Tengo que abrir una puerta, discúlpeme. De dar clases desde domicilio siempre supone que uno no puede desligarse totalmente ciertas cosas. Vuelvo enseguida. Aquí estoy. Entonces, estas son ideas fuerzas, ¿sí? Son ideologías que movilizan, ¿sí? Que están sobre todo, claro, o sea, es propaganda gubernamental. Ustedes han visto, recordarán en realidad en el documental que les he enviado, o sea, gran parte de la justificación, ¿no?, del gobierno para impulsar esta campaña en el desierto y este exterminio masivo está en base a estos principios, o sea, la idea de llevar la civilización, el progreso, y bueno, o sea, que se opondría en este caso frente a salvajes, gente civilizada, ¿no? Y en base a esos principios se va a justificar ciertamente el exterminio masivo. O sea, ahora, el nazismo tiene otro tipo, digamos, de fuentes filosóficas,
otro tipo, digamos, de fuentes ideológicas, no son las mismas. O sea, si bien, digamos, en gran medida, o sea, el efecto es similar, es decir, porque finalmente lo que tú estás justificando ahí es un proceso de limpieza étnica, pues. Entonces, estás justificando un proceso de exterminio masivo. ¿Sí? Pero, bueno, hay gente que ha buscado, digamos, en el ejemplo, tratado de encontrar uno de los principios de la justificación del fascismo en la filosofía de Nietzsche, ¿no? En esta idea del superhombre, ¿no? En esta idea de la propia filosofía, digamos, irracionalista. Otro representante es Martin Heidegger, ¿no? Entonces, es otra fuente, es otra fuente, aunque con, digamos, con usos parecidos, quiero decir, ¿verdad? Con usos parecidos en este caso, porque claro, lo que termina de justificar es la existencia, sí, de una raza superior, en el caso, digamos, de los colonizadores o de, digamos, sobre todo en Chile y en la Argentina va a tener mucho éxito, estos principios, ¿sí? Que van a lograr eliminar prácticamente a su población indígena. O sea, si tú vas a la Argentina o tú vas a Chile, vas a ver que su población indígena es muy pequeña, muy pequeña. Entonces, claro, ahí, digamos, lo que se plantea es la superioridad de una raza blanca, ¿no? Ese es el principio de que existiría una raza superior física y moralmente, que sería la raza blanca. Y en el caso, digamos, de los europeos, en el caso, digamos, alemanes, son los judíos. Ahí no es en torno a la definición de lo blanco, digamos, ¿no? Sino que son propiamente la raza alemana, o aria. Frente a los judíos que son igualmente blancos, los judíos, ustedes los ven, son blancos, pero ahí no es que el blanco sea superior, sino que es el alemán ario frente al judío. Es otro tipo de construcción ideológica, aunque vuelvo a reiterar con efectos similares, porque finalmente lo que terminarías justificando es un proceso de exterminio masivo, ¿sí? Entonces, las ideas económicas, en este caso, vinculadas a los conceptos de desarrollo, a los conceptos, en este caso, de progreso, ¿sí? Son ideas que hasta ahora siguen teniendo mucha fuerza. Se fijan, gran parte del discurso de los gobiernos se construyen a estos ejes. Buscar el progreso, buscar el desarrollo, etcétera. Pero durante la segunda mitad del siglo XIX, la fuerza, en todo caso, estaba en torno a esta idea de civilización, ¿sí? Y sí, la idea también de progreso, o sea, civilización, progreso versus barbarie, versus salvajismo, ¿sí? Entonces, claro, en torno a esas ideas, en una buena medida va a lograr expandirse nuevo dominio, va a imperar sobre todo en estas tierras, podríamos decir, hasta la década de los 30 del siglo XX, sobre todo, ¿no? Que es donde ya se puede hablar, digamos, del colapso en buena medida del imperialismo británico, la crisis de la bolsa del 29. Pero bueno, ese es otro capítulo sobre el que vamos a empezar a hablar. Yo quería simplemente redondear algunas ideas de las anteriores clases. Vamos a empezar ahora a ver algo que es, vamos a empezar a ver ahora Bania Bambirra, vamos a dejar de lado Cueva. Vamos a empezar a analizar cómo ciertos países en este mundo, o sea, en América Latina, van a experimentar un proceso de desarrollo más temprano, volviendo al caso chileno, argentino, uruguayo, mexicano, van a experimentar brasilero, ¿no? Que son países que van a tener un desarrollo económico relativamente mayor en comparación de otros países. Entonces vamos a ver ahora Bania Bambirra, vamos a analizar estos
esto que María Bambirra te divide, ¿no? Los países tipo A, países tipo B. Entonces vamos a empezar con la misma dinámica que hemos seguido en el anterior especial, es de leer material, les voy a presentar videos documentales y simultáneamente, bueno, nos vamos a seguir con mis explicaciones. Eso, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si no habría nada, yo lo dejaría aquí, pero los escucho, no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Ya, bueno, entonces quedaríamos aquí, ¿sí? Ya tengo sus cuadernos, los voy a ir revisando, va a tomar ciertamente tiempo, pero los voy a ir revisando, ¿no? Y bueno, una vez que termine les daré sus notas, ¿sí? Quiero indicar simplemente una cosa. Mientras más exhaustivo es un resumen, mientras más detallado es un resumen, mientras más completo es el resumen, la nota es mayor, ¿sí? Resúmenes hechos a la rápida o solamente copiando partecita de aquí a allá, no cubriendo, digamos, el contenido principal de las películas o de los videos que les he dado, o sea, necesariamente van a tener muy baja nota. He visto que alguna gente recién ayer, anteayer se estaba enterando de qué cosas había que hacer. Claro, no puedes resolver en 1 o 2 días lo que tendrías que haber estado haciendo todas las semanas a lo largo de ya más de un mes de trabajo que estamos haciendo. Hay gente que ha estado todas las semanas viendo su documental, haciendo sus resúmenes de cueva, es decir, haciendo un seguimiento de la materia semanalmente, ¿no? Dándole el tiempo que esta merece, ¿sí? Entonces, claro, ya he estado viendo y hay personas que tienen un cuaderno muchísimo más elaborado, lo han ido haciendo con tiempo, se nota que le han dedicado una buena atención a los documentales, ¿no? Han hecho buenos resúmenes. No, también hay personas que han estado haciendo un poco a la rápida, a último momento, o algunos videos sí, otros videos no. Entonces, tienen que tomar conciencia que obviamente eso se va a reflejar en su nota. Muestra el grado de conocimiento y de seguimiento que tienen de la materia, ¿sí? Pero bueno, eso yo les voy a, espero la siguiente semana darles ya algunos resultados, ¿ya? Eso, chicos, bueno, nos vemos la siguiente semana. Hoy día ya voy a colgar la siguiente, ya estoy colgando, digamos, el siguiente tema. Estoy haciendo algunos ajustes al tema 4, pero ya arrancamos hoy día. ¿Listo? Un saludo y que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Chao, hasta luego.